Ahora imagínense que tenemos el procesador AMD, AMD Threadripper. Si tuviéramos ese procesador, ¿verdad?, tendríamos la capacidad de realizar 64 operaciones en simultáneo. Podemos ejecutar 64 procesos en el mismo microsegundo. Entonces, ese es el multiprocesamiento simétrico. Cuando hablamos de simétrico, es que tenemos una planificación en la cual todos los núcleos están en ejecución, están ocupados, ¿verdad? Aquí tenemos la arquitectura SMP. SMP no es más que multiprocesamiento simétrico, ¿verdad? Entonces acá podemos tener una única instrucción y un único flujo de datos. Entonces, un solo procesador ejecuta una única instrucción que opera sobre datos almacenados en una sola memoria. El otro es una única instrucción y múltiples flujos de datos. En este, como podemos ver acá, una única instrucción de máquina controla la ejecución simultánea de un número de elementos de proceso. Entonces, cada elemento de proceso tiene una memoria de datos asociada, y eso es de que esas unidades de memoria asociadas se ejecutan en diferentes procesadores. O sea, podemos tener que una instrucción que incluye múltiples transformaciones, múltiples flujos de datos. Cada flujo de datos se puede desarrollar en un procesador diferente. Lo que tenemos acá pues son también múltiples instrucciones, ¿verdad? Múltiples instrucciones y un único flujo de datos. Entonces se transmite una secuencia de datos a un conjunto de procesadores, ¿verdad?, en el cual cada quien ejecuta una instrucción diferente sobre el mismo flujo de datos. Entonces esto lo podríamos ver como si tenemos un flujo, acá tenemos una instrucción, pero esa instrucción genera diferentes flujos de datos, y cada flujo, o sea, esa es la instrucción, y acá tenemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ah, ya vi. Metió una pantalla que no tenía por qué. Aquí estamos. Entonces, tenemos acá la instrucción y aquí los diferentes flujos de datos. Entonces, esa misma instrucción genera un flujo de datos que cada uno se genera en una CPU diferente. Mientras que acá tenemos el caso contrario. Tenemos un flujo de datos, ¿verdad?, que ese flujo de datos es único, pero va generando múltiples instrucciones, y cada instrucción se genera en un procesador diferente, en un CPU distinto. Entonces, lo más interesante, lo más complicado, complejo para el sistema operativo es cuando tenemos múltiples
instrucciones y cada instrucción genera múltiples flujos de datos y cada uno de esos pues se van generando en cada esas instrucciones se van degenerando en procesadores diferentes, ¿verdad? Ahora hay algo que todavía lo hace más un tanto más complicado. Es que entonces si los procesos, ¿verdad?, acceden a una memoria compartida, ¿verdad?, entonces los procesadores se comunican entre sí a través de dicha memoria. Entonces, si cada procesador no maneja un segmento de memoria diferente, sino que la memoria es común para todos, entonces, si la memoria es común para los diferentes procesadores, entonces la comunicación entre ellos, ¿verdad?, la interacción, la comunicación entre cada uno es más rápida, es más fluida, ¿verdad? Entonces, ahora hablamos de multiprocesamiento. Ahora aquí estamos hablando de aquí estamos hablando más del el procesador, lo que ocurre dentro de un procesador, ¿verdad? Entonces, en un multiprocesador simétrico, ¿verdad?, eh, cada proceso, ¿verdad?, puede ejecutarse y puede ejecutar diferentes hilos. Entonces, el núcleo puede construirse con múltiples procesos o múltiples hilos, ¿verdad? Entonces, todo esto complica al sistema operativo, porque ya debe asegurarse que dos procesadores no seleccionan un mismo proceso. Eso es algo que tiene que manejarlo con mucho cuidado el sistema operativo, porque si yo tengo aquí mi lista de procesos, aquí están todos los procesos, aquí está mi pila, entonces aquí son procesos, y aquí tengo CPU 1, CPU 2, CPU 3. Entonces, no podemos, digamos, el CPU 1 se le asignó este proceso, al CPU 2 se le asignó este otro proceso. Entonces, el CPU 3 podría querer utilizar este proceso y esto ocurriría una colisión, y una colisión bien complicada, porque serían los CPUs y no los procesos los que se bloquean, serían estos los que se bloquean, no el proceso. Entonces, el sistema operativo debe tener mucho cuidado en que esto no ocurra, ¿verdad? Y bueno, lo que hemos hablado ahorita sigue siendo lo de multinúcleos. O sea, cada núcleo es un... bueno, aquí, disculpen, aquí no dice multinúcleos, sino micronúcleos. Aquí, micronúcleo, aquí estamos hablando del sistema operativo.